Sean todos bienvenidos al sexto día del Congreso Virtual Internacional de la Escuela de Posgrados de Odontología de la Universidad Evangélica de El Salvador. Es para nosotros nuevamente un gusto poder contar con su participación en este Congreso. Estos días hemos estado hablando acerca de la pandemia y cómo ha venido a cambiar la actividad clínica del odontólogo en cada una de las diferentes ramas. Este día está con nosotros desde Guatemala el doctor Horacio Mendía. Él es cirujano dentista, graduado de la Universidad San Carlos de Guatemala. También posee una maestría en Dirección y Gestión de Servicios de Salud de la Universidad de Alcalá de Madrid, España. Es catedrático titular del Departamento de Operatoria Dental de la Universidad San Carlos de Guatemala y también fue director del Departamento de Operatoria de la Universidad San Carlos de Guatemala. Además, es catedrático del Diplomado de Operatoria y Rehabilitación Oral Avanzada de la Escuela de Posgrados de Odontología. Es para nosotros un honor dejar con ustedes al doctor Horacio Mendía. Adelante, doctor. Doctor Aparicio, buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos guatemaltecos. Bueno, antes que nada quisiera darle las gracias por haberme tomado en cuenta para participar en su Congreso Virtual Internacional y espero que la charla que preparamos hoy les sea de utilidad para todos ustedes. La charla en sí no vamos a entrar tanto a profundidades, sino vamos a ver protocolos sencillos que podemos implementar en nuestra clínica todos los días. Vamos a iniciar compartiendo pantalla. Bueno, a esta charla le hemos titulado La reapertura ante la pandemia del coronavirus. Yo creo que no podemos decir post-coronavirus porque todavía estamos en tiempos de infección, en tiempos donde todavía nos podemos contagiar o podemos contagiar a las demás personas. Yo creo que las pandemias siempre nos han enseñado mucho, hemos aprendido mucho de ellas. Durante el transcurso del tiempo de la odontología, hemos visto cómo los protocolos han ido cambiando poco a poco. Esta es una fotografía de principios del siglo XX, donde así hacían la odontología, y sin ir muy lejos, cuando yo estudiaba, no teníamos un protocolo de asepsia tan específico como el que teníamos antes del COVID. Nosotros, el uniforme era blanco y el único requisito que teníamos para entrar a clínicas era utilizar una mascarilla. Pero los tiempos cambian y comenzamos a ver cosas y pandemias que han cambiado hasta la forma de cómo manejábamos nuestros instrumentos. Esta era la forma en que nosotros manejábamos los instrumentos, era una bandeja de solución germicida, donde desinfectábamos con glutaraldehído y con eso ya nos sentíamos seguros para poder trabajar en la clínica. La gran mayoría de los consultorios en los años 80 utilizaban un horno de calor seco para, según ellos, esterilizar su instrumental. Pero de repente aparece esto. ¿Y qué es esto? Esto fue el virus de inmunodeficiencia humana que apareció en 1981 y comenzamos a ver los cambios en la odontología. Comenzamos a cuidarnos de los fluidos, de saliva, de sangre, y con el transcurso del tiempo nos comenzamos a cuidar más. Ya teníamos más riesgos, hepatitis B, herpes simple, comenzamos allá a utilizar autoclaves, comenzamos a usar barreras protectoras en las clínicas, comenzamos a usar guantes, mascarillas y lentes protectores. Comenzamos a trabajar
en estas formas, donde poníamos barreras protectoras a las lámparas, muchas veces los sillones eléctricos poníamos plásticos, no siempre, ya teníamos bandejas preestablecidas para cada procedimiento, pero de repente todo nos cambió. El 14 de marzo de este año, dejamos de comenzar a trabajar. Y si comenzamos a ver en la literatura, hoy por hoy, en Europa, todavía se está restringiendo la odontología restaurativa. No se pueden hacer tetratrajes, solo únicamente podemos hacer emergencias dentales o urgencias dentales. El COVID comenzó en China, hoy está en 215 países, es un virus encapsulado, donde sus síntomas principales son fiebre, tos seca, problemas respiratorios, el periodo de incubación, cada vez vamos sabiendo más del COVID, ha sido un aprendizaje muy rápido. Comenzaron primero diciendo que eran 14 días y hoy por hoy tenemos que el periodo de incubación está entre 2 y 4 días. El contagio es directo por vías respiratorias e indirecto a través de vías de superficies contaminadas. Nosotros habíamos aprendido a trabajar con superficies contaminadas, tener cuidado de todo el instrumental punzocortante. No utilizábamos mucho dique. Si nosotros hacemos un estudio, al menos acá en Guatemala, de los odontólogos que ejercen, tal vez un 8 o 10%, antes de la pandemia utilizaban dique de goma para sus restauraciones y la prevención para el COVID ha sido el aislamiento social, medidas de protección personal, utilización de mascarillas, al menos acá en Guatemala, el uso de utilización de mascarillas es una norma y si uno no usa mascarilla en la calle, está sometido a una multa. Si vemos los números fríamente, el mundo, Guatemala y El Salvador son muy similares. Existen 8.500 millones de habitantes en el mundo y en el mundo se ha infectado el 0.37% de la población. En Guatemala, que somos 17 millones, se ha reportado que tenemos una infección del 0.5% y en El Salvador, que son 6 millones y medio, tenemos que es 0.42. Más o menos los números están muy similares. En los recuperados tenemos que en el mundo hay un 68%, Guatemala tiene un 87%. A veces los datos que nos dan los gobiernos no son tan reales como nosotros quisiéramos y en El Salvador están en el 78% y las muertes en el mundo 3%, en Guatemala 3.62 y Salvador 2.92. Estamos casi igual estadísticamente hablando. O sea que vamos a tener los mismos riesgos en cualquier país del mundo. ¿Cómo se va a transmitir esto? En el sillón dental, el problema es que cada vez que hacemos procedimientos dentales, va a haber una nube de aerosoles. Ya confirmaron que es altamente contenido, hay un alto contenido de COVID-2 en la saliva. Cuando utilizamos piezas de alta velocidad, la nube que se hace de spray de agua es muy alta. Vamos a trabajar a distancias cortas y siempre van a haber partículas flotando en el aire. ¿Dónde van a ser los contagios? Van a ser el ingreso a través de las mucosas. ¿Y qué es donde tenemos que tener cuidado? Los agujeros que tenemos en nuestra cara. Boca, nariz y ojos. ¿Cómo se pueden contaminar en la sala de espera? Igual, con los aerosoles, cuando estamos hablando de paciente a paciente o de paciente con el servicio al cliente, un estornudo, tos, cuando acortamos la distancia, siempre van a quedar partículas flotando y el contagio se va a hacer
de paciente a paciente. Y también tenemos una propagación indirecta, que es cuando alguien que es COVID positivo tose en la mano, él toca algún objeto y tenemos un rango, dependiendo del objeto, entre 2 horas hasta 3 días que puede estar activo. Y si nosotros tocamos esa superficie, pudiéramos contaminarnos si nos llevamos la mano a la boca, a la nariz o a los ojos. O sea que tenemos cuidado en todo. Las superficies de las clínicas están expuestas a estos aerosoles, la sala de espera, todos los instrumentos y el contagio también por las manos y contacto que estamos tocando frecuentemente las mucosas. ¿Qué vamos a hacer para recomendaciones en el consultorio? Hoy por hoy, lo ideal sería solo atender emergencias o urgencias dentales. Acordémonos que emergencia y urgencia son cosas totalmente diferentes. Una emergencia es un paciente con dolor, que no tiene edema, que no hay una infección, que no hay un sangrado. Una urgencia es donde ya hay sangre, donde hay un edema, hay una infección localizada. Entonces pudiéramos atender de preferencia solo emergencias, pero el problema está que nosotros, los que hacemos restaurativa, ¿qué haríamos trabajando solo emergencias? Lo que debemos verificar es el reglamento particular de cada país. ¿Qué es otra cosa que podemos hacer? Es un triaje antes de la consulta y el mismo día de la consulta. Si el paciente es positivo, deberíamos de esperar por lo menos 15 días para poder atenderlo. ¿Cuál es la otra medida recomendada? Es el aislamiento social y establecer un distanciamiento entre pacientes y el personal en las salas de espera. Áreas comunes, lo ideal es ser muy puntual para las citas y que el paciente también sea puntual en su asistencia. ¿Qué otras cosas vamos a ver? Higienización de manos de odontólogos y de asistentes, lavado con jabón, con un bactericida antes y después de cada paciente, eso no es nada nuevo. Medidas de protección para los odontólogos y los asistentes son guantes, mascarillas, anteojos, careta, gorro y un uniforme descartable. Los guantes los veníamos usando, mascarilla los veníamos usando y la careta es algo que vamos a introducir al nuevo protocolo. ¿Por qué? Porque nosotros frecuentemente, a veces, cuando estamos trabajando, queremos ver mejor, nos tocamos los lentes y ya comenzamos a contaminarnos. Y la careta lo que nos ayuda en gran parte es para quitar ese hábito de estar tocando y proteger más partes de la cara de los aerosoles. Lo ideal es que el paciente, antes de entrar al consultorio, se haga un enjuague para que reduzca la carga de microorganismos en saliva. Podemos usar soluciones de peróxido de hidrógeno al 1%. Un peróxido de hidrógeno que podemos utilizar son los enjuagues de Listerine o cualquier enjuague que diga dentro de sus recomendaciones que es para blanquear dientes. Ellos están más o menos alrededor del 1.5 al 1% de peróxido de hidrógeno. Y otro antiséptico que últimamente ha dado muy buenos resultados es el cloruro de acetilpirididio al 0.5%. Estas dos soluciones, tanto el peróxido de hidrógeno como el acetilpiridino, han dado cuenta de que son más efectivas comparadas con la clorhexidina o con el alcohol. Y otra cosa que debemos hacer en el consultorio es utilizar dique de goma en todos los procedimientos donde podamos colocar dique de goma. ¿Qué otras cosas recomendamos en los consultorios? Es procedimientos estrictos de limpieza y desinfección de superficie en contacto con el paciente. Toda la clínica, los instrumentos y salas de espera. De esto es lo que vamos a hablar un poco la tarde de hoy. Vamos a ver cómo hacemos la limpieza de todos los instrumentos, utilizar ultrasonido. Yo creo que desde que estamos ya con HIV,
con hepatitis y con herpes, es imprescindible utilizar un ultrasonido para limpieza de instrumentos para que los asistentes no corran el riesgo de pincharse o tener algún incidente. Todo debe ser esterilizado. Todo lo que se puede esterilizar debe ser esterilizado, incluyendo las piezas de mano. Y todos deben de ser incluidos en un autoclave tipo B o clase B. ¿Cuáles son estas autoclaves clase B? Tenemos clase B y clase C. La clase B son las autoclaves que ellas, después del procedimiento de ebullición del agua, tienen un ciclo de secado. Esos son los autoclaves más seguros y que esterilizan a un 100%. Me pareció muy interesante esta frase que encontré donde dice que la odontología está mucho más preparada para prevenirse del contagio de transmisión de sangre que a través de partículas aerotransportadas. O sea, nosotros siempre teníamos cuidado de trabajar con guantes, tener todo estéril, descartar muchas cosas, poner barreras protectoras. Pero cuando hablamos de aerosoles, no estamos preparados. Y vamos a ver el protocolo de reapertura de COVID. Lo primero que tenemos que hacer es una gestión telefónica. La gestión telefónica es muy sencilla. Debemos hacer el cuestionario. En la web hay muchos cuestionarios donde podemos tomar ideas para saber los riesgos y poder identificar a pacientes que puedan tener alteraciones con nosotros. 8 preguntas muy sencillas. ¿Tiene fiebre o ha tenido fiebre en los últimos 14 días? ¿Ha tenido tos o cualquier signo respiratorio en los últimos 14 días? ¿Ha tenido diarrea u otras molestias digestivas en los últimos 14 días? Porque ya se comprobó también que hay un promedio de un 25% de pacientes con COVID que les altera el sistema digestivo. ¿Ha tenido o tiene sensación de mucho cansancio o malestar en los últimos 14 días? ¿Ha notado pérdida del sentido del gusto o del olfato? ¿Ha estado en contacto laboral o social o convivido con alguna persona sospechosa o confirmada de coronavirus? ¿Ha pasado la enfermedad de COVID-19? Y en caso de haber pasado la enfermedad, si está en cuarentena y cuándo fue la fecha de su último síntoma. Hoy por hoy hacemos un hisopado, confirmamos que tiene coronavirus y después de que desaparezca el último síntoma, después de 10 días al paciente se le puede dar de alta, sin necesidad de un hisopado posterior. Si las respuestas son afirmativas, pero ha tenido temperaturas inferiores a los 37.5, retrase la consulta 3 días para ver si no está en un periodo de incubación. Si las respuestas son afirmativas y además la temperatura supera 37.5, referirlo con el médico y avisar a las autoridades pertinentes dependiendo cada país. El paciente debe de firmar el triage telefónico una vez acuda a la clínica para incluirlo en su historia clínica. ¿Por qué? Porque la historia clínica es un documento legal. Es importante valorar ante cualquier procedimiento las personas más vulnerables al COVID-19 son las personas que padecen diabetes, enfermedades cardiopulmonares, inmunodeficiencias, cáncer, personas embarazadas y pacientes mayores de 60 años. En caso de haber sido infectado, y a pesar de que el paciente sea asintomático, recomendamos no hacerle ningún tratamiento invasivo con aerosoles, excepto una urgencia. ¿Qué recomendaciones vamos a dar al llegar a la cita? Cuando llegue a la cita debe llegar a la hora indicada, no llegar ni antes ni después. ¿Para qué? Para no tener salas de espera. Debe asistir sin acompañantes y en caso de ser necesario, por ejemplo, niños o personas de edad avanzada, el acompañante también debe de ser sometido al triage. Uso obligatorio de mascarillas dentro de las clínicas, por lo menos mascarillas quirúrgicas. No llevar accesorios
ni joyería a la consulta dental y seguir las indicaciones de la clínica. Si las indicaciones de la clínica dice que si hay un paciente de espera, tiene que esperar fuera de la clínica, el paciente tiene que entender. El distanciamiento social, sea acompañante o no sea acompañante, tiene que ser de 2 metros en las salas de espera. Debe ser informado que solo vamos a recibir pagos por medio electrónico, transferencias o tarjetas de crédito o de débito sin contacto. No estamos recibiendo ni cheques ni efectivo. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de una infección cruzada. Las barreras protectoras, yo creo que está de más hablar de ellas. Este es, por ejemplo, el barrier film que colocamos sobre las unidades dentales, en los controles, se puede colocar en las mangueras, en las agarraderas, en los sillones. Todo esto, ¿por qué no vamos a entrar a ello? ¿Por qué? Porque desde 2003 están sugeridas que para el control de infección en el entorno dental es recomendado el uso de barreras plásticas en las zonas de difícil limpieza o que no pueden limpiarse adecuadamente. Entonces, se supone que desde el 2003 estamos utilizando estas barreras. En la recepción, antes de entrar a la clínica, se le tomará la temperatura con un termómetro digital. Si presenta temperaturas arriba de 37.5, se cancelará su cita. Si el paciente viene con guantes, se le dirá que por favor deseche los guantes. Debe aplicarse gel desinfectante en las manos previo al ingreso de la clínica y se le proveerá una bolsa descartable para que ahí coloque su mascarilla y la guarde. Hoy por hoy también está de moda y como mercadeo, uno puede mandar a imprimir las mascarillas con el logo de la clínica y después de que el paciente salga de la clínica, si se desecha la que el paciente trae, se le puede dar una mascarilla. ¿Qué es lo primordial? Lo primordial es el lavado de manos. Todos sabemos que nos tenemos que lavar las manos. Ahora, ¿qué tan seguro está hecho este lavado de manos? Quiero que vean las deficiencias que podemos tener y dónde deberíamos reforzarlo. Los guantes van a imitar mi piel. Esta gota que voy a esparcir sobre la mano está imitando el jabón. Ahora, vamos a seguir las instrucciones que nos han dado. Palma con palma. Dorso con palma entrelazando los dedos. Y mano contraria. Los espacios que no vean con pintura significa que no han sido ni siquiera tocados por el jabón. Nos han enseñado que hagamos esto y esto, pasos de nuestro lavado de manos. Sin embargo, miren todavía los espacios que tenemos. Vamos a hacer esto, tratando de cubrir toda la parte de las uñas y los dedos en sus puntas. Y nos queda faltando todo el pliegue de los dedos gordos. Hacemos esto en ambas manos. Pero vemos cómo se nos van quedando estos triángulos sin tocar el jabón. Parte de la mano que usualmente nos llevamos a la cara, nos frotamos la nariz, nos movemos el cabello y pensamos que tenemos unas manos correctamente lavadas. Miren cómo estamos. Por eso necesitamos terminar el lavado hasta la muñeca, garantizando que toda nuestra mano realmente ha sido puesta en contacto con el jabón y nos permita garantizar un adecuado lavado de manos. Luego de un buen lavado de manos, vamos a utilizar equipos de protección individual. Debemos de tener presente que vamos a utilizar 2 para tratamientos sin aerosoles. Tratamiento sin aerosoles es una primera consulta, es cementar un provisional que se le cayó al paciente, es tomar impresiones. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Por debajo de nuestro uniforme, que hoy por hoy, yo me recuerdo que cuando uno era estudiante, o hay algunos doctores que les gusta andar con el traje de la clínica, yo en lo particular estoy en desacuerdo con eso, pero llegamos a la clínica, nos cambiamos, debiéramos de utilizar un traje completo, impermeable, reutilizable, debiéramos de tener una mascarilla N95 como mínimo, sin válvula,
Vamos a utilizar gorro protector, lentes, careta, lavado de manos, ya que tengamos puestos todos nuestros insumos, y por último, los guantes. Tenemos 3 niveles de procedimientos en la clínica. El nivel 1 es examen y toma de impresiones, ciertos tratamientos de operatoria dental y ortodoncia. Nivel 2, exodoncias, profilaxis, sellantes, cirugías orales, procesos restaurativos. Nivel 3, ultrasonidos, procesos restaurativos y cirugías más complejas, y los tratamientos con pacientes de influencia o problemas respiratorios y tuberculosis. Los que tenemos que tener mucho más cuidado son los niveles 3 y 4. La transmisión preasintomática en este estudio se comprobó que es de 1 a 3 días antes de que el paciente desarrolle algún síntoma. Y si nosotros vemos a un paciente asintomático que está en el periodo de incubación, estamos corriendo el riesgo del 48 al 62% de ser infectados. Por eso debiéramos de utilizar como mínimo una mascarilla de 4 capas. Esta mascarilla, que tienen válvulas, están contraindicadas para tratamiento odontológico. Esta mascarilla N95, vamos a ver si es que la podemos utilizar o no la podemos utilizar, dependiendo del procedimiento que vayamos a realizar. Esta es la otra N95, la 9210. Y nos vamos a referir a mascarillas, que pudiéramos hablar una tarde sola de mascarillas. Y en el último boletín de 3M de junio del 2020, que es la tercera revisión, nos dicen que existen varios tipos de N95. El modelo 8210, el 1860 y el 1870, diseñado para ayudar a proteger al usuario de partículas en el aire de polvo, niebla, fibras, aerosoles, tales como virus y bacterias. Están diseñados para un buen ajuste. ¿Qué es lo que no hemos visto? Lo que no hemos visto es que estas mascarillas, la 8212, no cumple como una venta de mascarilla quirúrgica y además no es resistente a los fluidos. Cuando nosotros mojamos esa mascarilla, vamos a tener problema, vamos a dañar la mascarilla y los virus pueden penetrar. Si nosotros queremos trabajar con una adecuada mascarilla, debiéramos de comprar la 1860 o la 1870 Plus. ¿Qué sería lo ideal? Usar respiradores. Usar respiradores que ya tienen un filtro P100, que ya las partículas que dejan entrar son más pequeñas, o utilizar mascarillas que ya traen careta incorporada. Lo ideal es utilizar en este tipo de respiradores que los filtros vengan en envases plásticos para que nosotros podamos manipular y quitarlo después de cada consulta de estos filtros. Este es el P100 normal y estos son los cartuchos de P100. Lo ideal es utilizar estos para que los podamos dejar en corrientes de aire para su uso. Vamos a utilizar mascarillas N95. Bueno, entonces, si queremos utilizarlas, yo sé que son muy caras, al menos aquí en Guatemala han subido de precio exageradamente, vamos a desinfectarlas con luz ultravioleta de 254 nanómetros a un máximo de 100 joules por centímetro cuadrado. Y estas mascarillas, 3M dice que si las utilizamos con luz ultravioleta, podemos desinfectarlas hasta 10 veces. ¿Cuál es otra norma que se sugiere, que no está recomendada por 3M? Es que usemos una mascarilla hoy, la guardemos en una bolsa de papel, no en una bolsa plástica, porque dentro de una bolsa plástica puede contraer humedad y si están en contacto con humedad, la mascarilla pierde su eficacia. Entonces agarramos una bolsa de papel, la guardamos y a los 6-7 días podemos utilizarla de nuevo. Este es el horno de luz ultravioleta que yo adquirí
para este sistema, que es un horno de luz ultravioleta, pero hay que darse cuenta que sea de 254 nanómetros. Por favor, si no, no va a esterilizar. Y yo estoy aprovechando ese horno para poder colocar ahí todo lo que no se puede autoclavear. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando las jeringas de resina, las tengamos dentro de bolsa o no dentro de bolsa. Lo que son adhesivos, limpiadores de restauraciones, jeringas de cemento, pinceles, etcétera. Todo lo que no podamos esterilizar hay que desinfectar. Estudios sobre mascarillas nos dicen que si nosotros estamos a una distancia de 1 metro, se reduce la infección en un 82%. Y por cada metro se duplica la protección. Este es un estudio que se hizo con 2.697 pacientes. Uso de mascarillas reduce el riesgo en un 85% y la protección ocular, la reducción es del 78%. Por eso es que hay que usar lentes y mascarilla siempre. Aquí vemos a este paciente. Yo creo que ahora está de moda subir a Facebook todas las fotografías de nuestra clínica, pero nos damos cuenta de errores que cometemos. Errores que cometemos como que a este paciente se le olvidó quitarse la mascarilla. Tenemos una región contaminada que está en contacto con las manos. Al doctor se le olvidó ponerse el capuchón del traje. El pelo, si usa aerosoles, se va a contaminar. Barreras protectoras, solo una bolsita en jeringa triple. Le faltó colocar barreras protectoras en el tablero. Son detalles que poco a poco tenemos que ir mejorando. Debemos aprender de los errores. Y tenemos que tener un adecuado retiro individual de los EPIs. ¿Qué es lo primero que nos vamos a quitar? Va a ser el traje impermeable completo y nos lo retiramos con todo y guantes. Luego, eliminamos la careta, nos lavamos las manos, nos quitamos los lentes, nos quitamos el gorro y por último, la mascarilla. ¿Y qué hacemos con el traje? Lo ideal es vaporizar el traje. ¿Qué vamos a utilizar para tratamientos con aerosoles? Cuando trabajamos aerosoles vamos a tener una nube de micropartículas en el ambiente donde nos tenemos que proteger más. Además de todo lo que utilizamos para los tratamientos sin aerosoles, vamos a utilizar una bata impermeable. Y esta bata impermeable, si nosotros tenemos varios cubículos, únicamente nos vamos a ir cambiando la bata en los cubículos diferentes. En lo que se refiere al zapato, lo ideal es usar, no es propaganda, pero la marca Crocs, que es una resina de células cerradas que es antimicrobial. No hay que usar tenis, no hay que usar sandalias, no hay que usar zapatos destapados. ¿Sí? No hay que usar Crocs que tengan agujeros. ¿Por qué? Porque nos vamos a contaminar. Y lo ideal es, luego de atender pacientes, descontaminar también los zapatos. Trabajar siempre con dique de goma. Y yo adquirí también un succionador de aerosoles. Estudios sobre estos aparatos son muy pocos, casi no hay. Yo encontré uno y más o menos dice que podría contribuir. Yo creo que ese podría contribuir, que si me absorbe por lo menos la mitad de los aerosoles que estoy generando, voy a estar en menos riesgo. ¿Cómo nos vamos a quitar los trajes EPI? Primero nos vamos a desinfectar la bata larga, teniendo colocada la mascarilla y la careta. Retirar y desinfectar los guantes. Perdón, la careta y los lentes. Luego retirar la bata y los guantes. Retirar el traje impermeable. Lavarse las manos.
retirar la mascarilla y por último el gorro. Y luego vamos a vaporizar el traje. Entonces, lo ideal es utilizar materiales reusables, polipropileno, grado A60, para que sean reutilizables y de preferencia tener una lavadora en la clínica para no llevar todos estos trajes de vuelta a casa. ¿Cómo nos debemos de quitar los guantes contaminados? Con la mano debiéramos de jalar el guante de una mano, extraer ese guante, envolver ese guante dentro de la mano que tenemos guante y por la parte interior empujar el guante para sacarlo y descartarlo. Estos son los vaporizadores. Estos vaporizadores los podemos conseguir en una ferretería. Estos vaporizadores tienen la ventaja que el agua la van a llevar a un punto de ebullición entre 120 a 130 grados. Estamos hablando que están llegando a niveles casi lo mismo que un autoclave. Y aquí vamos a ver un video de cómo vamos a vaporizar los trajes. No, que va a salir más, profe, hizo 58-40, hizo un tiempazo también. Muy buen tiempo. Entonces, mire, 1.22 pierde Robinson ese paso. 50-47. Víctor, ¿qué corredor hizo esto? De pronto Merckx, me imagino, yo no me acuerdo ahora, a ver si me ayuda Carrizo o Martín. Mejor Robin, campeón y la montaña. Se van a ganar las tres. Luego nos volvemos a desinfectar las manos y ya estamos listos. Los ambientes clínicos después de las citas. ¿Qué vamos a hacer? Hay que esperar 15 minutos antes de limpiar y desinfectar el área de trabajo. ¿Para qué? Para que todos los aerosoles hayan caído. Hay que abrir las ventanas para circulación de aire y la persona que desinfecta o que limpia las unidades debe estar protegida con los PPI que vamos a utilizar en el piso. Primero tenemos que limpiar y luego desinfectar. Y lo ideal es utilizar un amonio de última generación. Acordémonos que hoy por hoy existen 6 generaciones de amonio. Esta de 3M es el amonio de última generación y estos son muy compatibles con el medio ambiente. ¿Cuál es el problema? Que siempre hay que manejarlo con guantes y con mascarilla. El limpiador de amonio cuaternario puede utilizar en superficies contaminadas con sangre, fluidos corporales o contacto físico. Es útil para escuelas, hospitales, industrias y edificios institucionales. El personal auxiliar debe utilizar guantes de látex, respirador y lentes. Cuando se utilice en botella rociadora, se deben de dispensar entre 15 a 20 centímetros de la superficie. Y todos los reportes dicen que siempre debemos de frotar la superficie. Solo aplicarlo no va a ser tan eficiente. Se reduce un 40%. Tenemos que dejarlo actuar durante 10 minutos. Luego vamos a limpiar la solución y luego vamos a aplicar la solución y dejar que se seque otros 10 minutos. Todos los que son muebles e instrumentos no los podemos utilizar con toallitas que venden en el supermercado. No podemos usar desinfectantes que hemos hecho en casa o nosotros queremos llevarlo a la clínica. Debemos ya llevar desinfectantes de nivel hospitalario de grado medio. Estos no van a desinfectar. El Lysol en el spray no está hecho para las clínicas. Aquí desde 1993 se comenzó a indicar que se podía utilizar hipoclorito de sodio para el ambiente clínico, pero habría que crear una disolución diaria, la lejía doméstica como alternativa aceptable,
pero en el 2003 cambian las indicaciones, donde dice que los productos de venta libre no pueden usarse para desinfectar instalaciones de atención médica. Todos los productos dentales deben de estar registrados en EPA para cumplir criterios de desinfección. Lo ideal sería utilizar desinfectantes que lo hagan en corto tiempo. Y aquí tenemos virus envueltos, bacteria vegetativa, hongos, microbacteria, protozoos, desinfectantes bajos, desinfectantes de nivel medio, Optium de Zicam, que es hoy por hoy de Coltene, es un desinfectante de grado intermedio, y desinfectantes de grado alto, que ya es para sala de operaciones. Veamos Optim 1, que es lo mismo que Optim 33 TB. Este es el nombre para Estados Unidos, este es el nombre para Latinoamérica. Es peróxido de hidrógeno acelerado, de un solo paso, hay que frotarlo. Desinfecta el tiempo de contacto en 1 minuto. 3 minutos para hongos. Peligro ninguno si es compatible y está registrado por la EPA. Tenemos Metrex CaviWipes, Metrex CaviWipe, donde hay que esperar por lo menos 3 minutos en un paso amonio cuaternario. Los amonios cuaternarios son dañinos para la piel y también al aspirarlos. ¿Cómo vamos a utilizar estos? Estos vienen en toallas embebidas con peróxido de hidrógeno acelerado, donde las cortamos y fácilmente tallamos la superficie, esperamos 1 minuto y ya está listo. O si no, una forma más económica es comprar por galón el Optium, ponerlo en un envase dispensador, mojar una toalla, tallar la superficie y tirarlo. ¿Qué errores tenemos que evitar? Un error que a veces cometemos es que mojamos la gasa y pensamos que el líquido es para siempre, ¿sí? Un estudio citado por la CCD, que es la encargada de control de enfermedades de los Estados Unidos, la gasa que se remojó previo mostró una disminución de efectividad de 40 a 50% después de 1 hora. Lo que eso nos indica que siempre debemos utilizar una gasa o un paño mojado recientemente para limpiar todas las superficies. Ahí estamos limpiando los sillones dentales, los negatoscopios. La ventaja de la oxigenada es que no dañan ningún metal, no dañan los plásticos. Y la recomendación es, desde el 2003 y ahora en el 2016, es que se establecen desinfectantes de nivel intermedio para la consulta dental. Son las leyes que están normadas en Estados Unidos, pero tanto legal como éticamente nos vemos obligados a implementar estas prácticas en nuestra consulta. ¿Qué otra cosa vamos a desinfectar? Tenemos que desinfectar nuestras impresiones. El alginato lo vamos a desinfectar con una solución de hipoclorito de sodio al 1%. Vamos a lavar la impresión, vamos a rociarla, la dejamos dentro de una bolsa plástica por 10 minutos. Si usamos el agua oxigenada acelerada, podemos rociar y dejarlo dentro de una bolsa plástica por 3 minutos. Las siliconas se pueden limpiar también con hipoclorito, dejarla actuar por 20 minutos. Si usamos agua oxigenada, podemos rociarlo y en 3 minutos ya está lista para enviar al laboratorio una impresión desinfectada. Y también recordémonos que hay ciertas siliconas que son posibles que sean autoclaviadas. El ejemplo de President de Coltene es una silicona que se puede autoclaviar. ¿Qué vamos a hacer? Enjuagar la impresión con agua tibia para remover los restos de sangre o de saliva, sacudir suavemente para eliminar los excesos de agua. Vamos a rociar el desinfectante que tenemos a nuestra elección, dejarlo reposar durante el tiempo necesario dependiendo el desinfectante que utilizamos, luego enjuagamos con agua tibia, sacudir y secarla y colocarla en una bolsa sellada.
Este es el estudio que se le hizo a President para ver si su estabilidad dimensional cambiaba con la esterilización. Y resultó que no se ve afectada. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente? Si nosotros utilizamos las cubetas plásticas de President, las cubetas transparentes no son autoclaveables. Si nosotros la metemos al autoclave, esa cubeta se va a distorsionar. Si queremos autoclavear una impresión, debiéramos utilizar las cubetas azules o cubetas metálicas. Y también cambia el adhesivo de la silicona a la cubeta, donde el adhesivo que sí se puede autoclavear viene en spray, en cambio el que no se puede autoclavear viene en pincel. Lo ideal es usar ultrasonidos, ya hablamos de esto para evitar accidentes dentro de la clínica, y aquí podemos usar el U32 o también podemos usar Optium 21, que es a base también de agua oxigenada. Usar siempre autoclave de preferencia, y leyendo sobre la odontología encontré una cita de un doctor donde decía que teniendo en cuenta todas las precauciones desde la detección antes de la cita hasta las capas de protección que usamos durante los tratamientos, la odontología es uno de los lugares más seguros en los que yo pudiera estar. Yo espero que con esta breve charla haya contribuido a que mejoremos nuestras normas de protección. Y muchas gracias por su atención. Cualquier duda o si alguien quiere un artículo en especial, ese es mi correo y yo les estaré enviando lo solicitado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mendía, por esa ponencia tan enriquecedora, la verdad. A continuación vamos a pasar y dejo con ustedes a la doctora Leslie Saavedra. Ella es parte del staff del Diplomado de Operatoria y Rehabilitación Oral Avanzada. Vamos a pasar en estos momentos al conversatorio y los dejo a ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor, otra vez por su ponencia. De verdad que son cosas que estamos viviendo en estos momentos y que nos han afectado a todos en todas las profesiones y en especialmente pues a la de nosotros. Entonces, vamos a ver que por acá tenemos un par de preguntitas. Me preguntan, doctor, si en Guatemala en estos momentos ustedes ya retornaron a la normalidad en la consulta odontológica o siempre hay algún cierto temor por volver. En Guatemala estamos utilizando un sistema que se utilizó en México, que es el sistema del semáforo. El sistema de semáforo funciona que si nosotros tenemos entre 35 a 30% de pacientes confirmados del número de pruebas realizadas, estamos en rojo. Si baja de 29 a 24%, está en naranja. De 24 a 20% es amarillo y menos del 20% es verde. Lastimosamente, la mayoría de la República todavía está en nivel rojo y dependiendo del color de que uno tenga, son las libertades que se han podido utilizar. Por ejemplo, si estamos en nivel rojo, no hay gimnasios abiertos, el sistema público de transporte va a funcionar al 50%. Servicios religiosos solo pueden asistir en bodas, 10 personas invitadas. No se permiten concentraciones más de 10 personas en un ambiente. Y como todos estamos en rojo, ahorita todavía no se puede hacer muchas cosas. La mayoría de los odontólogos no podemos vivir solo de las emergencias, entonces estamos haciendo jornadas cortas.
al menos yo trabajaba de lunes a viernes. Bueno, yo doy clases toda la mañana y toda la tarde. En la tarde yo atendía de 3 de la tarde a 8:30 de la noche en mi consultorio de lunes a viernes. Hoy por hoy yo estoy llegando a mi clínica 2 veces a la semana. Yo voy los martes y los jueves a atender únicamente 3 pacientes. Y la mayoría de los odontólogos están restringiendo a no trabajar todos los días, ¿verdad? Entonces, no hemos llegado a una normalidad completa. Para que podamos tener y que las clínicas médicas y dentales se liberen, tenemos que estar en color verde para poder asistir todos los días. O sea, no estamos en normalidad todavía. Ok. Bueno, ¿y sus pacientes, cuál ha sido la aceptación que han tenido con todos estos protocolos? ¿Tienen buena recepción sus pacientes ante los protocolos? Pues gracias a Dios sí han tenido muy buena aceptación. Nadie ha protestado por los protocolos que hemos impuesto en mi clínica. Por ejemplo, en el edificio que yo trabajo, habemos tal vez unos 15 dentistas. De los 15 dentistas, como 5 llevamos protocolos estrictos, ¿verdad? Y yo creo que el paciente se siente más confiado de llegar a un lugar donde se cumplen más protocolos o normas, donde van a poner ellos también van a estar afectados, o sea, ellos corren menos riesgo. Yo creo que sí lo aceptan bien. Allá no hay problema. El triage se le hace por celular, se le hace por WhatsApp para que quede constancia de lo que contestó el paciente. Al llegar a la clínica vuelven a llenar el triage de nuevo y eso lo adjuntamos a la ficha clínica por cualquier complicación y saber quiénes llegaron, quiénes nos dijeron que estaban bien y quiénes nos dijeron que estaban mal. Pero sí ha sido bien recibido. Ok. La doctora Lizzie Quintanilla nos consulta en caso de no contar con un vaporizador o un horno ultravioleta, que si pueden autoclavearse, los gabachones y por cuánto tiempo. Dependiendo el material que estén hechos. Si es polipropileno, uno que parece como tela, yo le diría autoclavearlo una vez. ¿Cuál es el problema? Que es lo mismo que por qué no se autoclavean las mascarillas. Es que al contacto con el agua, todos los materiales tienden a abrirse los poros. Por ejemplo, las bolsas que se usan para autoclavear es de un papel especial y un plástico especial. Ese papel con el calor se abre el poro, entra el vapor y después sale cuando se enfría y se sella nuevamente. El problema de las mascarillas es que se le abre el poro y ya no se vuelve a cerrar. El problema de los trajes desechables es que también se les abren los poros y después no se cierran totalmente. Entonces, lo ideal es no autoclavearlos, pero si quieren autoclavearlos, por lo menos una vez. Los vaporizadores no son muy caros. Los vaporizadores estarán alrededor de unos $30, ¿verdad? Es fácil de adquirir y son fáciles de usar, ¿verdad? Entonces, no considero que sea una inversión muy alta para comprar un vaporizador. Ok. Tenemos otra consulta de la doctora Mirna Vargas. Ella pregunta, como medida de prevención, ¿es necesario poner gorro al paciente? Esa es una pregunta que yo me he hecho. Nosotros estamos utilizando barreras protectoras a todo el sillón dental. Al paciente no le estamos colocando gorro porque estamos utilizando un aspirador de aerosoles.
Y cuando uno trabaja con dique de goma, se da cuenta que cuando tiene un eyector de aerosoles, la cantidad que moja uno dentro del dique de goma es menor, ¿verdad? Entonces, yo no lo considero tan necesario porque todos, al menos la asistente y yo, estamos con todas nuestras barreras. O sea, nosotros no la vamos a contaminar a ella, ¿sí? Y ese spray que queda, como dejamos espacios entre paciente y paciente, ese spray se va a sedimentar y el paciente que va a llegar a una nueva consulta ya va a encontrar un área limpia. El problema es las clínicas que solo cuentan con una sola silla. Si nosotros tenemos una sola silla en el consultorio, nosotros debemos, si yo veo un paciente a las 10 y lo programo hasta las 11, yo debiera de dejar por lo menos media hora de espacio para que baje la carga y se pueda sanitizar esa clínica. Y hasta las 11:30 pudiera ingresar un nuevo paciente. Si tenemos dos ambientes, yo puedo salir de uno a las 11 y pasarme al otro ambiente, ¿verdad? Entonces, eso es de tener en cuenta. Y yo creo que el gorro a los pacientes no es tan necesario como, no sé cómo les dirán ustedes, los sobrezapatos o zapatones, Las ¿verdad? zapateras. Sí. Ujú. No creo que tenga tanta relevancia en la consulta dental. Ok, perfecto. Una última pregunta. La doctora Aida Polanco consulta, ¿los gabachones de polipropileno se pueden lavar por el hecho de que se abren los poros? Existen dos tipos de polipropileno y existen varios grosores de polipropileno. Entonces, hay un polipropileno con lo que están hechos los gorros, esos son desechables. El otro polipropileno parece plástico. Se le llama polipropileno sellado, al menos aquí en Guatemala. Parece plástico, es súper sellado y esos se pueden lavar en lavadora, pero con agua fría, no con agua caliente. Se pueden utilizar 20, 25 veces, se pueden lavar y después se desechan, ¿verdad? Pero los que parecen papel no se pueden lavar. Ok, doctor. Esas serían entonces las preguntas que tenemos por el momento. Nuevamente agradecerle su ponencia, su tiempo y pues por esta ronda de preguntas que nos aclaró muchas dudas que todos probablemente tenemos. Espero haber contribuido en algo con ustedes. Sí, doctor, muchas gracias. Vuelvo con la doctora Aparicio. Muchas gracias a ambos, de verdad, estuvo muy enriquecedora la parte de consultas. La verdad es que muchas veces tenemos más preguntas que respuestas a la hora de utilizar ciertos materiales o cierto equipo. Y muchas veces son estos espacios los que nos ayudan a enriquecer los conocimientos porque sabemos que ha hecho un estudio previo, sabemos que ha consultado eh, fuentes fidedignas para podernos brindar esta información, doctor. Comentarle que han habido muchos saludos, felicitándolo también por compartir sus conocimientos, doctor. Tenemos al doctor Ronnie Rivera, le envía saludos. También el doctor Sergio Escalante, la doctora Julia Martínez Lacayo, también la doctora Adriana Rivas, han estado bien pendientes y felicitan de verdad por compartir esta información que ha sido muy valiosa y que definitivamente vamos a aplicar de ahora en adelante. Doctor, consultarle, ahí sí,
como la verdad es que hay algunos materiales que tal vez en Guatemala sí venden y aquí en El Salvador nos es un poco más difícil conseguirlo. ¿Algún equivalente, doctor, de el desinfectante que usted mencionaba, que era a base de peróxido de hidrógeno, que venía en toallitas? ¿Cuál sería un equivalente como de una u otra marca que tal vez podamos encontrar aquí en El Salvador? No hay. Le vamos a decir que nos lo mande entonces, doctor. Sí, no, el problema está en que esta compañía, Saicam, es una compañía canadiense, perdón. Es una compañía canadiense. Esta la adquirió Coltene más o menos a finales del año 2018 y el distribuidor de Coltene a Guatemala es el que trae esas cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que habría que solicitarle a quien distribuye Coltene en El Salvador que pudiera llevar esas cosas, pero es el único paño con agua oxigenada que existe ahorita en el mercado. Ok. Es una fórmula patentada, que ellos le llaman peróxido de hidrógeno acelerado, es una concentración al 0.5%, ¿verdad? Pero sí es muy efectivo, es muy rápido, tiene muchos estudios, ¿verdad? Entonces sí vale la pena, pero no, otro que pudieran utilizar, yo no sé si allá venden el Cabi Wipes. Yo por lo menos no lo he escuchado mencionar, doctor. Infosa todavía llega a El Salvador. Creería que sí, pero tengo mis dudas, doctor. ¿Verdad? Entonces, esa es otra alternativa. Ese no es tan eficiente según los estudios. Hay que dejarlo esperar 3 minutos, ¿verdad? Pero sí, en depósitos no mucho conozco qué es lo que venden allá. Pero yo les pudiera pasar un listado de todos los que se pudieran utilizar. Otro que se puede utilizar, si no consiguen estos, es el amonio cuaternario de última generación, ¿verdad? Este de 3M es uno de los mejores, es el más estable, tiene la ventaja que después de mezclado se puede utilizar hasta un año, ¿verdad? Entonces, uno lo puede adquirir ya sea mezclado o sin mezclar. El problema de comprarlo sin mezclar es que esos 2 litros le van a rendir casi 500 galones. ¿Cuándo se lo va a terminar? ¿Verdad? 247 galones, perdón, le rinde eso. Entonces, pudieran comprarlo ya diluido. Diluido dura un año. Lo que sí hay que hacer con el amonio cuaternario es que la señorita que hace limpieza o el personal de limpieza siempre esté con mascarilla, con lentes y con guantes, ¿verdad? Pero también no son efectivos. ¿Qué tiene este amonio cuaternario? Este amonio cuaternario de última generación va a actuar entre 3 a 5 minutos. Entonces es bastante rápido en comparación de los de quinta y cuarta generación, que había que esperar 10 minutos. Pero es otra alternativa a este amonio cuaternario de 3M. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor. Bueno, y ¿Verdad? compartimos con usted también el diploma de agradecimiento. Nuevamente, cuando usted nos visite dentro del diplomado, aquí se lo vamos a tener. Y si no, doctor, allá llegamos a Guatemala y se lo vamos a dejar cuando todo esto pase. De verdad, No. nuevamente, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Estamos, pero quedamos retados, doctor, a investigar más y a poder utilizar todos estos productos y protocolos también que usted nos compartió este día. Ojalá, muchas gracias y ojalá que les haya servido para algo esta pequeña charla. Yo sé que el tiempo es muy corto y es muy valioso para todos porque ustedes sí están trabajando. Entonces, gracias por su atención. De verdad, los extraño un montón. Ustedes son mi segunda casa, ¿verdad? Yo creo que aquí en Guatemala está su casa para cuando ustedes quieran. La casa de mi hermano, el doctor Ronnie Rivera, que no es mi amigo, él es mi hermano,
¿verdad? Y todos ustedes que les tengo mucho aprecio y de verdad extraño de llegar a su país. Me encanta El Salvador. Tengo excelentes amigos desde hace mucho, mucho tiempo y de verdad, gracias por tomarme en cuenta. No, gracias nuevamente a usted, doctor, y ya sabe, también esta es su casa y esperamos pronto poderlo tener aquí. Gracias a todos los espectadores también, gracias por acompañarnos en cada una de las conferencias. Nos quedamos pendientes para el día sábado. Estará con nosotros el doctor Luis Fernando Castañeda. Esperamos nos puedan acompañar. Buenas noches y nuevamente muchas gracias por sintonizar esta transmisión.